Bueno, muy bien. Entonces, antes de entrar a la enseñanza de en esta oportunidad, quisiera retomar un versículo de la Escritura, de la enseñanza de la semana pasada. Ese versículo está en Colosenses capítulo 1, en el versículo 13. Y este versículo nos da lugar, nos da pie, nos da ese lugar para pararnos firmes, como esa sierva, firmes sobre sus alturas, y así poder extendernos hacia arriba y hacia adelante, con gran denuedo y confianza, con la verdad que estaremos compartiendo en las próximas semanas, a saber, la gracia de Dios. Y eso si el Señor Jesucristo no regresa por nosotros antes, que sería lo mejor. En Colosenses capítulo 1, en versículo 13, recordemos lo que dice este gran versículo, esta gran verdad a nosotros. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su ¿qué? Amado Hijo. Dios nos ha librado del poder ejercido de las tinieblas y trasladado al reino por su amado Hijo. Y ese trasladado es literal. Es como el traslado de una montaña de un lugar a otro, que se usa en 1 Corintios 13, en versículo 2. Es literal. El traslado nos trasladó de un lugar a otro, de este lugar a este lugar, por medio de la obra completa y finalizada de su amado Hijo de Jesucristo. Dios nos rescató del poder ejercido de las tinieblas, es decir, del reino del diablo, donde el pecado reina para muerte, y nos trasladó al reino de Dios, donde la gracia reina por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Como dice en Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos 5, 21. Dice así, ¿para qué entonces? ¿Para qué fue que Dios nos trasladó a su reino? ¿Sí? ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Eso es lo que Dios quiere que tengamos, ¿sí? Cuando Él nos trasladó a su reino, que esa gracia reine en nuestras vidas. Y para que la gracia reine, para que esa gracia de Dios reine en nuestras vidas, hemos de empezar entonces a reconocer esa gracia de Dios. Y ese es el título de la enseñanza en esta oportunidad, reconociendo la gracia de Dios. Hemos de empezar a reconocerla, es decir, hemos de considerarla, contemplarla, examinarla para enterarnos de su identidad, naturaleza y circunstancias. Sí, eso es lo que necesitamos comenzar a hacer con la gracia de Dios, reconocer esa gracia de Dios. Entonces vamos a ir entonces al primer uso de la palabra gracia en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 6, por favor. En Génesis capítulo 6, en el versículo 8. Mire qué interesante, maravilloso. Versículo 8, Génesis 6, 8, dice así, pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. Este es el primer uso en la Biblia, en toda la Biblia, de la palabra gracia. Y es muy interesante y significativo que el primer uso de gracia en la palabra de Dios esté relacionado con el gran patriarca Noé, con Noé. Es muy interesante, muy significativo, ¿sí? Porque en el Nuevo Testamento Noé es el tercer testigo de la nube de testigos listados en Hebreos 11, después de Abel y Enoc. Es el tercer testigo. Y es bien interesante considerar eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, Abel es el primero. Abel, el testimonio de Abel es puesto primero en Hebreos, allí, ¿sí? No simplemente debido a un orden histórico o cronológico, sino por su orden experimental de que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Es decir, Abel puso a Dios y la relación con Dios primero, como la primera gran verdad fundamental y que viene primero antes que las demás. Por eso Abel es primero allí en Hebreos. Él ofreció
a Dios, más excelente sacrificio. Ese camino hacia Dios, esa relación con Dios. Él puso a Dios primero en su vida, ¿sí? Luego viene el testimonio de Enoc, el segundo testimonio en Hebreos 11. Y Enoc es puesto de segundo después del testimonio de Abel, no por su orden cronológico necesariamente, de que porque él vivió después de Abel, sino por su orden experimental de que caminó Enoc con Dios. Caminó con Dios Enoc, ¿sí? Como dice en Génesis 5, 22 y 23 y 24, ¿sí? Caminó con Dios, ¿sí? Y eso nos, consecuentemente, por consiguiente, hemos de aprender de ese hecho de que él está ahí segundo, testimonio de segundo después de Abel. Hemos de aprender la verdad escrita en Amós 3:3, que dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No pueden, ¿sí? Nosotros no podemos andar en comunión con Dios hasta que podamos primero tener esa relación con Dios, esa adoración a Dios, esa honrar a Dios, exaltarlo, ¿sí? Relacionarnos con Él como Él manda. Por eso es que Él está de segundo allí, el testimonio de Enoc, ¿sí? Necesitamos disfrutar primero de la adoración verdadera a Dios, de hablarle a Dios, de honrarlo, de llevarle a Dios las primicias, como Él manda, ¿sí? Antes de poder disfrutar de un andar con Dios por creencia, ¿sí? Adorar, exaltar, honrar, amar a Dios viene primero, y consecuentemente el andar en comunión con Dios por creencia, ¿sí? Por eso es que Enoc es de segundo allí. Y en Hebreos 3, el tercer testimonio es de Noé, pregonero de justicia, predicador de justicia. Viene de tercero, después del testimonio de Enoc. No porque no hubo otros creyentes, otros que creyeran a Dios en ese tiempo, sino porque hemos de aprender experimentalmente que nosotros no podemos pregonar, testificar para Dios, hasta que experimentemos lo que es andar en comunión con Dios por creencia, ¿sí? Y eso sí está establecido en la palabra. Nadie puede ser enviado a testificar para Él hasta que él o ella hayan estado con Él. Sí, el Señor Jesucristo lo hizo en Marcos 3:14, Marcos capítulo 3, versículo 14. Mire lo que dice. Dice así: y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y luego para enviarlos a predicar, pero primero ellos deberían de estar con Él, vivir con Él, en comunión, ¿sí? Antes de ellos ir a testificar para Él. Hemos de experimentar lo que es caminar en comunión con Dios por creencia, lo que es experimentalmente, lo que es el justo por creencia vivirá, antes de poder testificar, predicar para Dios, ¿sí? Así que en este primer grupo de los tres patriarcas, a saber, Abel, Enoc y Noé, Dios coloca para nuestro aprendizaje estos tres grandes y eternos principios. Primero, la adoración verdadera a Dios. Primero a Dios, ¿sí? Eso es lo primero, es a Dios primero, ¿sí? Centrarnos en la adoración verdadera a Dios, en esa relación hacia Dios, ¿sí? Segundo, el andar con Dios por creencia, fortalecernos en creencia, ¿sí? El andar con Dios por creencia. Y tercero, el testificar para Dios, que es la gracia, empoderarnos en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Y estas tres grandes principios van estrictamente coordinados y ordenados experimentalmente en nuestra vida cristiana. Este orden no puede ser invertido o cambiado sin que cause desastre, desgracia y confusión. Porque, saben, muchos tratan de andar con Dios
sin primero disfrutar de la adoración verdadera a Dios. Sin antes tener a Dios primero y ante todo en sus vidas. Exaltarlo y honrarlo como Él manda. Solo primero, antes de tener un andar con Él por creencia, ¿sí? Y otros muchos tratan de testificar para Dios sin antes primero experimentar un andar en comunión con Dios por fe, por creencia. Sin antes tener una vida sincronizada, viendo milagros, señales y maravillas en sus vidas. Así que estar de acuerdo con Dios debe preceder un andar con Dios por fe, por creencia. Y nuestro andar con Dios por creencia debe preceder nuestro testificar y hablar para Dios. ¿Sí? Así que vamos entonces, regresemos a Génesis capítulo 6. Génesis 6, 8. Regresemos al primer uso de esta palabra gracia, que es la que queremos considerar. Gracia. La gracia de Dios. Génesis 6, 8 dice así. Y se arrepintió. Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Y la respuesta es, debido a la presencia de Dios. Esa es la razón, la presencia de Dios. Dios en su presencia sabía que Noé creería, ¿sí? Conoció, vio el corazón de Noé y sabía que Noé creería. Y por lo tanto Noé halló gracia, favor divino, no merecido, ante los ojos de Jehová. ¿Saben? Y eso es lo que Dios ha visto y ve en nosotros también. Nuestro corazón de creencia a Él y su palabra. Observemos el primer uso de la palabra gracia en los evangelios. Lucas capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas capítulo 1, versículo 30. María. Exactamente, María, sí. Dice ahí, en Lucas 1:30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Eso, no temas. Si María no era suficientemente buena, sin embargo, Dios pasó por alto eso y vio el corazón de María. Y sabía que María creería. Y entonces halló gracia. María halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora bien, vamos a las epístolas, a la palabra de Dios escrita y dirigida a nosotros para ver el primer uso de la palabra gracia. Romanos capítulo 1, versículo 7. Dice así, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Mire esto, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia a nosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y es interesante notar que todas las epístolas dirigidas a la iglesia del cuerpo, a nosotros, incluyendo las epístolas de redargución y corrección, donde uno está en error práctico o en error doctrinal, donde uno no es suficientemente bueno, en todas esas epístolas, incluyendo las de redargución y corrección, comienzan con gracia y terminan con la gracia. Y eso lo que le da a entender a uno, entre otras cosas, es que uno muchas veces no es suficientemente bueno para lo que se requiere. ¿De acuerdo a la palabra? ¿Sí? Pero Dios cubre por nosotros en Cristo Jesús con su gran gracia y misericordia y amor, y nos redarguye y nos corrige, ¿sí? Pero Él cubre con esa gracia, ¿sí? De principio a fin, nos cubre, ¿sí? Eso es lo que hace Dios con esa gracia de Dios para con nosotros, ¿sí? En su palabra, ¿sí? Porque muchas veces uno no es suficientemente bueno para lo que se requiere en cuanto a la creencia, ¿sí? Pero Dios ve nuestros corazones que tenemos para Él y su palabra, y Él cubre, como lo hizo con Noé, como lo hizo con María, como lo ha hecho a través de toda la historia con
con los hombres, ¿sí? Realmente, ¿sí? Él ve nuestro corazón y el deseo de nosotros andar y reinar en esa gracia, en su gracia, ¿sí? La epístola de Romanos, ya que estamos aquí, la epístola de Romanos es la primera, ¿sí?, epístola a la iglesia, porque coloca el fundamento para las buenas nuevas, el evangelio de la gracia de Dios. Y ese evangelio de la gracia de Dios culmina en el libro de Efesios, con las buenas nuevas del evangelio de la gloria de Dios. O sea que la gracia es el comienzo y la gloria es el final. ¿Sí? Romanos es el comienzo, Efesios es el final. ¿Sí? Y esos dos libros no pueden separarse. ¿Sí? Romanos comienza en Romanos 1, la sección doctrinal de Romanos, del Evangelio de la Gracia, es Romanos 1 al 8. Y donde termina Romanos 8, ahí comienza Efesios 1, 1 al 3, que es la sección doctrinal de Efesios. Así que, en esta oportunidad para reconocer la gracia de Dios, vamos a leer algunas secciones del libro de Romanos, reconociendo esa gracia de Dios en el libro de Romanos. Y esta palabra gracia se usa un total de 25 veces en el libro de Romanos. 5 por 5, 25. El 5 es el número de la gracia, ¿sí? Se usa 25 veces en el libro de Romanos esta palabra gracia, así muy interesante, que podamos en un momento dado estudiarlas, ¿sí?, mirarlas, para poder reconocer, ¿sí?, para poder reconocer esta gracia de Dios, empezar a reconocerla en nuestras vidas, la grandeza de la gracia de Dios. Vamos a leer algunas secciones aquí. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Mire esto, ahí está. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Justificados gratuitamente. Fuimos justificados, quiere decir liberados de la penalidad del pecado. Justificados, y dice gratuitamente. Quiere decir gratuitamente, quiere decir sin causa alguna de parte nuestra. Es decir, gratis. Sin causa alguna de parte nuestra. Uno no hizo nada. Fue gratuitamente. Por eso es por gracia. Favor divino, no merecido, de Dios a nosotros. Directamente, de Dios a nosotros. ¿Sí? Así es. Mire el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que no fue por causa nuestra, por causa alguna de parte nuestra, que nosotros fuimos justificados del pecado, sino por su gracia de Dios a nosotros, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a causa de Dios haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fue debido a Dios, fue a causa de Dios, no a causa nuestra, ¿sí? Muy bien, vamos a Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4 vamos a seguir leyendo estas secciones de Romanos acerca de la gracia. Y Romanos 4, Dios nos explica esto de la gracia con el ejemplo de Abraham. En Romanos capítulo 4, el versículo 1. Mire qué maravilloso aquí lo que nos muestra la palabra, nos enseña, nos va mostrando esta gracia, ¿sí? Romanos capítulo 4, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado ¿qué? Por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia,
sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, su creencia, le es contada por justicia. Y seguimos leyendo en el versículo 16. Mira el versículo 16, que es donde quiero que lleguemos allí, y como la palabra nos muestra aquí, nos lo pone. Dice, por tanto, es por fe, es por creencia, para que sea ¿qué? Por gracia. Es por fe, es por creencia, para que sea por gracia. Ese es el principio que rige, que reina en esta era, en esta administración de la gracia de Dios, la administración del misterio en la que vivimos. Ese es el principio, esa es la ley que rige, ¿sí? Que es por fe, para que sea por gracia. Todo es por fe, por creencia, para que sea por gracia. Favor divino no merecido, de Dios al hombre, no del hombre al hombre, y tampoco del hombre a Dios. No, el principio que rige es por fe, por creencia, para que sea por gracia. Y la gracia es favor de Dios no merecido, de Dios al hombre no merecido. No a causa de nosotros, sino a causa de Él, gratuitamente, porque Él lo quiso así. Mire el versículo 23. Sí, el versículo 23 de Romanos 4. Y no solamente con respecto a él, a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, ¿qué? Justificación. ¿Sí? Así que eso es. Miren Romanos capítulo 5, versículo 1. Otra sección maravillosa, ¿sí? Romanos 5.1 dice, justificados pues, ¿sí? Por gracia, por fe, para que sea por gracia, justificados pues por la fe, por la creencia. ¿Qué dice? Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Jesucristo. Tenemos paz. Ese es un aspecto práctico y vital en reconociendo la gracia de Dios. Es tener paz para con Dios. Porque es por la fe y para que sea por gracia. Tenemos paz para con Dios. Y mire, por quien también tenemos entrada. Tenemos paz para con Dios y tenemos entrada a Dios. Por la fe, por la creencia. ¿Sí? A esta gracia, ¿sí? A esta gracia en la cual estamos firmes, ¿sí? Esa gracia, ese favor divino de Dios a nosotros, de ser justificados por creencia y por lo tanto tener paz para con Dios y tener entrada a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tener paz para con Dios y tener entrada a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo son aspectos prácticos y vitales de nuestro reconocimiento de la gracia de Dios. ¿Sí? Tenemos paz para con Dios. Miren 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Ahorita vamos a regresar a Romanos, pero 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 18. Dice así. Dice, y todo esto proviene de Dios. De Dios a nosotros, la gracia, ¿sí? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Sí? Nosotros estamos reconciliados con Dios. Tenemos paz para con Dios. Dios y nosotros no estamos peleados, no estamos bravos, no estamos separados. Dios y nosotros estamos reconciliados y unidos. Dios y nosotros estamos en sosiego y buena correspondencia. Los pensamientos de Dios para con nosotros son de paz, de bendición. Él está pensando en nosotros siempre lo mejor. Él no nos está condenando, no nos está inferiorizando, ¿sí? Los pensamientos de Dios para con nosotros son de paz, de bendición, de edificación. Él está siempre en función de que nos vaya bien, siempre está haciendo su mejor por nosotros. ¿Sí? Dice, si Dios es por nosotros, ¿sí? Él está a favor de nosotros, la gracia, ¿sí? Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está por nosotros, ¿sí? Los pensamientos de Dios para con nosotros son de paz, de bendición. Y nosotros tenemos paz para con Él. Y el otro aspecto vital es que tenemos entrada a Dios. Y eso está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 18.
Efesios 2:18 dice así, dice, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es la entrada que tenemos a Dios, al Padre, ¿sí? Como sus hijos amados, renacidos de su espíritu, conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Esa es la entrada que tenemos al Padre. Y el versículo Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso a entrada con confianza, por medio de la fe en Él. Tenemos entrada con confianza, ¿sí? El acceso que tenemos al Padre, Dios, como sus hijos, es con confianza, como la de un niño para con su padre o su madre, ¿sí? Confiadamente, uno entra confiadamente, ¿sí? Así que nosotros renovamos nuestras mentes a esa gran verdad de tener ese acceso al Padre y usamos el acceso. Así que tener paz para con Dios y entrar con confianza al Padre son acciones prácticas y vitales en reconociendo la gracia de Dios en nuestras vidas. Regresemos entonces al libro de Romanos, Romanos capítulo 5, para ir terminando. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12, sigamos leyendo estas secciones de Romanos acerca de la gracia, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos que la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mire esto, mucho más reinarán en vida por uno solo que, ¿quién? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Nosotros, quienes somos de Jesucristo, y por quien hemos recibido la abundancia de la gracia, gracia sobre gracia, y del don de la justicia, hechos la justicia de Dios en Cristo, reinamos en vida mediante uno solo Jesucristo. Por eso es que tenemos una vida abundante. Por eso es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire versículo 18, sigamos leyendo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hoy no es una administración de la ley. No es una administración de algún otro criterio, excepto el de la gracia de Dios. Favor no merecido de Dios al hombre, directamente. Hoy vivimos en la administración de la gracia de Dios, la administración del misterio. ¿Sí? Todo lo que el primer Adán perdió, nosotros lo recuperamos a través del segundo Adán, Jesucristo. Con Dios en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nosotros
que hemos recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia, hemos recuperado el dominio, la autoridad, el poder, el control absolutos del ambiente, de nuestras vidas y de lo que nos rodea. ¿sí? Hemos recuperado el dominio, la autoridad, el poder. Y nosotros, quienes somos de Jesucristo, quienes hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinamos en vida por uno solo Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra, miren. Sino que es importante reconocer que esta revelación está dada desde el punto de vista de Dios. Así es como Dios nos ve a nosotros, reinando, con poder, dominio, autoridad sobre esta vida, en esta vida. Sobre todo principado y potestad y todo nombre que se nombre en este mundo, ¿sí? Así es como Dios nos ve. Esta revelación está dada desde el punto de vista de Dios. Reinar y tener autoridad y poder en la vida y el ambiente que lo rodea, en lo que usted se involucra en la vida, no es una acción automática. Y uno puede no levantarse a reclamar o manifestar lo que Dios ya ha hecho disponible. Pero desde el punto de vista de Dios, el creyente renacido, quien ha recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia, reina y tiene autoridad y poder por uno solo, Jesucristo. Porque es Dios en Cristo, en Él, la esperanza de gloria. ¿Cómo el creyente cristiano responda a esta revelación? Es la decisión y acción de mente renovada de él o ella y no de Dios. Por eso Romanos 6:1 entonces dice, sigamos leyendo, ya vamos aquí terminando, dice Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos a esta revelación? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta es no. Ahora, ahí dice, versículo 2. Perdón, la respuesta es no. El versículo 2 es en ninguna manera. En ninguna manera. ¿sí? Porque cuando usted entiende de verdad la grandeza de esa gracia y el privilegio que es por fe para que sea por gracia, entonces usted no va a querer seguir viviendo como antes, ¿sí? Usted no va a perseverar en el pecado, ¿sí? En ese reino del diablo, donde el pecado y la muerte reinan, ¿sí? Usted va a querer pararse firme, estar firme en esta gracia, ¿sí? En este reino de Dios, de la gracia de Dios, que reina, ¿sí? Usted tiene autoridad, Dios te va a respaldar con todo su poder, cuando usted se para firme en esa gracia, en esa gracia en la que Dios te ha trasladado, ¿sí? En ninguna manera, versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y usted puede seguir leyendo maravillosos esos versículos de Romanos 6. Así que cuando uno empieza a reconocer y a apreciar la grandeza de esa gracia de Dios a uno, de que es Dios a uno, a favor de Dios no merecido a nosotros, en todo lo que hagamos, ¿sí? Todo es por fe, por creencia, para que sea por gracia, para que sea Dios a favor de uno, ¿sí? De Dios a nosotros. Y de ahí entonces uno se mueve, ¿sí? Sí, como el apóstol Pablo, ¿no? Que él trabajaba más que todos, se movía horizontalmente más que todos, pero no era él, sino la gracia de Dios en él, ¿sí? Era Dios a él. Él ciertamente reconocía esa gracia y se empoderó en esa gracia de Dios, el apóstol Pablo. Y lo contrario fue con los israelitas, los judíos, que ellos no reconocieron la gracia de Dios. Se aferraron, siguieron aferrados a las obras y a la ley, ¿sí? Y no reconocieron que ahora el principio que rige, la ley que rige es la gracia, ¿sí? Por fe, por creencia, para que sea por gracia, ¿sí? Así que cuando uno empieza entonces a reconocer esta gracia de Dios, uno entonces hace un compromiso
de no seguir viviendo según ese viejo hombre, según esa vieja naturaleza pecaminosa de pecado que reina para muerte, ¿sí? Y sus consecuencias, enfermedades, dudas, preocupaciones, ansiedades. Uno toma la decisión, uno se compromete a no seguir viviendo según ese viejo hombre, esa vieja naturaleza de pecado y sus consecuencias, sino decide uno andar en vida nueva, con Dios en Cristo en uno, la esperanza de gloria. Y decide entonces empezar a reconocer esta gracia de Dios y a estar firme en esta gracia de Dios y crecer en ella y finalmente fortalecernos, habilitarnos, empoderarnos en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debido a que reconocemos la gracia de Dios, Hebreos 4:16 entonces, Hebreos 4:16. Debido a que reconocemos esta gracia de Dios en nuestras vidas, que tenemos paz para con Dios y tenemos entrada a Dios con confianza, Hebreos 4:16 dice entonces, acerquémonos pues confiadamente, es decir, con denuedo, al trono de ¿qué? De la gracia de Dios a nosotros. Riquezas, hay riquezas de la gracia de Dios a nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios los bendiga.